tiene que hacerse aliado de Irak. Irak está con Saddam Hussein, que le dice, yo no puedo bajo ninguna circunstancia aliarme contigo abiertamente porque los otros países musulmanes me van a caer encima. Así que montan una guerrilla que se llama Al-Qaeda de Irak, para que vele los pozos petroleros que están en la frontera, que antes estaban con la alianza de Irán. Al-Qaeda es una creación del gobierno de los Estados Unidos, me estás diciendo. Al-Qaeda es una creación de un binomio entre unos guerrilleros terroristas que entrenó Estados Unidos y que le puso ese nombre, y del que conocemos famosamente, ¿verdad? Osama Bin Laden. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Estados Unidos invade Irak bajo el Desert Storm, este movimiento Al-Qaeda se resiente con Estados Unidos. Entonces, al resentirse, se echan hacia un lado, se vuelve un movimiento terrorista y eventualmente se llama ISIS. O sea, puedo tener relación contigo por unos intereses políticos, pero mi tierra es sagrada y a la vez que tú metas un pie aquí, te conviertes en mi enemigo. Ahí está mi familia, ahí está mi hermano, ahí está la gente que cree en lo mismo que yo creo. Y tú me prometiste que tú no ibas a hacer esto. Exacto. Entonces, vuelve otra invasión, no se encuentran las armas químicas, los movimientos informantes de Inglaterra anuncian que hubo un tipo de información que no se pudo corroborar y que la invasión pues se dejó llevar por este tipo de sospecha que no hubo, y esto crea un colapso gigantesco en toda la región. Entonces, ¿qué sucede? De repente surge Rusia. Rusia se desmantela con la perestroika, pero los grandes poderes rusos, que eran los militares, la gente política y los que tenían algún tipo de acceso internacional, se reúnen y montan una estructura socioeconómica para ellos lucrarse y empiezan a desarrollar armas. Por eso tú ves que todas las armas favoritas de la región son el AK-47 semiautomática, que es de fabricación rusa. Ellos viven de eso. Los misiles que le vendieron a Croacia, toda esa gente, y los MiGs, que son los aviones favoritos del ruso, que su base principal siempre estuvo en Siria, en el Medio Oriente. Entra una lucha de poder entre el petróleo y el gas natural. El petróleo lo domina Estados Unidos en toda la zona con sus aliados como Arabia Saudita, Irak, que ahora está bajo el dominio de ellos, la franja arriba, Afganistán, Pakistán, y sus aliados en negocio, que son Francia e Inglaterra. Pero Irán hace alianza con Rusia para desarrollar el negocio de gas natural y traerlo desde la zona de Irán hasta el Mediterráneo. ¿Qué es lo único que necesitan? Conquistar Siria. Siria tiene un problema civil. Vladimir Putin se asocia con el gobierno de turno, le dice, yo te voy a dar ayuda, déjame montar una base militar grande aquí para darte support en contra de todos los terroristas que tú tienes aquí, que son como 5 movimientos. Entonces le dice, pues ayúdame. Y ahí empiezan los rusos a decir que ellos van a estabilizar la situación en Siria, pero la realidad es que están buscando un negocio para pasar un gasoducto. Exacto. Entonces tú puedes ver barcos que ya están entrando en la zona del Mediterráneo para recoger el gas natural que viene desde Irán para hacer negocios en el mercado europeo y en el norte de África, porque le sale más económico que el petróleo. Pero en esa fórmula no está Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra. Así que empieza una lucha y por eso entra Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, que es amigo de Vladimir Putin. Ellos se conocen y han tenido negocios en la anterioridad. No vamos a tapar el cielo con la mano. Y él le dice, chico, pero aquí hay un conflicto grande porque la zona es nuestra. Entonces, todos estos pozos petroleros lo domina ISIS. Le estamos comprando en el mercado negro porque el barril me cuesta 30 pesos en el mercado convencional, pero ISIS me lo venden 14. Y empieza lo que llama en inglés un turmoil. Empieza esa olla a hervir, a coger presión. La campanita empieza a moverse. Los iraníes, como son aliados de los rusos, empiezan a montar bases en Siria. Porque ellos quieren defender lo que están construyendo. Que de paso los chinos también tienen un interés en el asunto. De momento surge esta situación de que hay armas químicas de muerte masiva al norte de Damasco y hay que bombardear. Entonces Estados Unidos manda la señal, bombardean las armas químicas que están todavía en la investigación de la realidad si existen o no. Aparentemente existe. Aparentemente existe. Por los ataques que han habido se ha filmado las consecuencias en la gente. Correcto. El presidente de Siria ha estado usando las armas químicas. Y tiene un almacén.
Y tiene un almacén. Exacto. Los rusos se comprometieron a decomisarlas, pero no lo decomisaron. Y él quería usarla no en contra de los terroristas, pero también las está usando en contra de la gente que lo quiere derrotar en el poder. Exacto. Y ahí es que está el problema. En esa situación peligrosa, o sea, Siria está al norte de Israel. ¿Sí? Hay una zona que se llama Golán. Y Golán siempre ha sido una controversia entre Siria e Israel. En la Siria bíblica, esta es la zona que domina la gente de Naamán. Cuando viene a visitar a Eliseo, que vive al norte de Israel, porque ese es el reino del norte, que su capital era Samaria. ¿Ves? Y ya ahí vemos que esto es bien viejo. Exacto. Esto ya tiene un problema de la antigüedad. Y entonces, en esa zona de Golán, cuando surge la guerra de independencia, que se celebra ahora el 14 de mayo, los 70 años, en el 1948, Israel expande sus verjas. No solamente declara su independencia, aquí cada que una verja mueve los portones. Exacto. Movió hacia Rusia, movió hacia el Líbano, movió hacia Siria y movió hacia la península sinaítica. ¿Cuál es la importancia de Golán? Porque Golán realmente no tiene mucha cosa relevante. Lo que pasa es que los sirios siempre han querido poner una represa allá arriba. Entonces, si tú pones una represa en el Golán, tú secas el mar de Galilea, que en ese momento brindaba más de un 40% del agua potable de Israel. Que consume Israel. Ya hoy la usan para agricultura, porque ya Israel tiene plantas de desalinización por toda la cuenca del mar Mediterráneo a un 93% de agua pura. He leído que también es una altura estratégica militarmente, porque desde ahí, si controlas las alturas de Golán, atacas cualquier ciudad de Israel de manera directa y precisa. De ahí puedes atacar Tel Aviv, Netanya, Tel Aviv, Galilea, y otras áreas bastante cercanas. Entonces, ¿qué sucede? Israel monta una base y el terreno, después del 48, se queda en un terreno llamado neutral. Entonces, envían tropas de paz de las Naciones Unidas para tener una zona neutral. Un buffer zone. Un buffer zone, correcto, para que ninguno de los dos tenga problemas. En el 67, en la guerra de los 6 días, vuelven a tener conflictos en Golán. Entonces Israel mueve las velas más para atrás todavía. Dice, okay, Israel ha ido ganando terreno poco a poco. Y de hecho, en la zona del Golán hay universidades judías. Ahí funcionando. Sí, vive gente bien linda, o sea, gente de paz y gente bien amena. Hay buena agricultura, hay buena cosecha. Es un sitio interesantísimo para visitar, desde las alturas hasta los valles. Y en el 67 ocurre un fenómeno, que lo hablamos ahorita fuera del estudio, o fuera de la grabación, que Golda Meir es la primer ministro de Israel, la primera mujer ministro que está desde la fundación del Estado, juntamente con Yitzhak Rabin, con Moshe Dayan, Shimon Peres. Estas son figuras primeras. De primer orden en Ben Israel. Gurión son de primer orden. Entonces, Golda Meir da un discurso a Israel que todavía hoy retumba. Le dice, nosotros tenemos que pelear con todos estos países a la vez. Si nosotros perdemos la guerra, vamos a tener un problema, porque si los sirios pierden, nadie los va a sacar de Siria. Si los egipcios pierden, nadie los va a sacar de Egipto. Igual con los jordanos y los libaneses. Si nosotros perdemos, nos van a sacar de aquí. Entonces eso crea un sentimiento en el soldado israelí de que yo estoy peleando no por un salario, sino por mi tierra. Exacto. Y lo convierte en el mejor soldado del mundo. La razón misma de nuestra existencia es lo que se está jugando aquí. Esta tierra que está aquí. Eso es así. Se nos va la vida. Eso cambia totalmente la mentalidad. Desaparecemos. Todo, eso cambia todo. Todo. Es una inyección emocional. Inclusive las diferencias internas se sanan por completo en una situación como esa, y todo el mundo cierra fila. Todo el mundo cierra fila. Si son judíos, franceses, rusos, los que sean, cierran filas. De hecho, hay un movimiento druso dentro de Israel que son de facción musulmana. Y ellos pelean a favor de Israel porque su ley interna dice que ellos tienen que pelear a favor del lugar donde ellos viven. Wow. Okay. Interesante. Los judíos salieron con una mentalidad después del Holocausto también de que nunca más. Es como esa frase de
Sí. Jamás volveremos a experimentar algo tan horrible como fue los campos de concentración en Alemania. Y eso también les cambia toda su mentalidad. Sí, porque hay un fenómeno sociológico en las generaciones. Para nosotros son 50 años, para ellos eso fue ayer. Exacto. Sí. 70 años son nada, o sea, claro. En un mundo donde todas las naciones tienen más de 200 años, mínimo. No, y que venían dispersos 2000 años siendo despreciados prácticamente por todo el mundo. De hecho, hay escritores que han escrito sobre este fenómeno del holocausto y las descendencias de todos los que estaban en este proceso y le han puesto de nombre el fantasma del holocausto. Y algunos dicen, mira, Israel está haciendo a los palestinos lo que los alemanes le hicieron a ellos, agruparlos en guetos, porque detrás de eso lo que tengo miedo es que tú te crezcas, te pongas poderoso y me ataques y acabes conmigo. No hay miedo legítimo, no vamos a descartar esto, ¿verdad? Entonces, en el 67 ocurre esto y vuelve y retoman el control los judíos de toda la zona de Golán. Tiene un conflicto en el 73, eventualmente. Y en el 81, Israel se hace cargo de la zona del Golán. Del 81, Bill Clinton está buscando la forma de que Yitzhak Rabin, junto con Arafat, hagan el trato de paz. Arafat se retira y dice, yo no voy a hacer esto porque tengo todos los países además que me quieren apoyar. Entonces se queda el plan sobre la mesa. Y ahí entran otros conflictos adicionales. Israel hace un movimiento que todavía los sirios es como si tuviera la herida abierta. Esto yo creo que no mucha gente lo sabe. El hombre se llama Eli Cohen. Hay un libro que se titula Our Man in Damascus. Eli Cohen es un espía del Mossad judío que lo infiltran dentro del gobierno sirio. Wow. Y él es casi un asistente, nada más y nada menos que el del ministro de Defensa sirio. Wow. Cada vez que él tiene información de que hay un ataque contra Israel, él se comunicaba por las noches. Tac, 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 tac. Y gracias a él, Israel salvó muchos soldados en Golán. Israel logró llevar a cabo avanzadas en contra de los sirios. Hasta que sospechan de él, cierran por las noches las comunicaciones y lo agarran comunicándose. Entonces lo agarran, lo ponen en una bolsa, lo llevan a la plaza de Damasco, allí le entran a pedradas, allí lo matan. Israel pide el cuerpo, está dispuesto a cambiarlo por 2,000 soldados sirios que tienen presos, no se los quieren dar. Israel como quiera soltó los soldados, porque saben que si se lo devuelven tiene un héroe nacional. O sea, en estos sitios, morir por la causa es el héroe. Exacto. Punto, se acabó. De uno y del otro lado. Del uno y del otro lado. Entonces, esto siempre se quedó así como túmbame la pajita. 1990 y pico, sí, el 90 y pico alto. El Hezbollah, que es un movimiento de izquierda sirio, del sur de Siria, aliado con los palestinos, empieza a disparar a Galilea. Con misiles caseros y todo para la liberación de Palestina, qué sé yo. Israel vuelve y toma el control. Hoy día, el Israel que nosotros veíamos hace muchos años atrás y que hemos leído atrás no es el Israel militar que es hoy. Por ejemplo, de esos 20 misiles que disparó Siria en el día de ayer, la realidad es que ninguno hizo daño. Israel, para la gente que no está escuchando, Israel tiene un sistema de defensa, ellos viven de eso, ese es su primer negocio mundial, tecnología militar. El Iron Dome. El Iron Dome lo soltaron anoche y pues explotaron las partículas porque eso tan pronto se prenda un cohete en la zona, se enciende un sistema de computadoras vía satélite que determina para dónde van las rutas de los cohetes. Entonces, si van a caer en zonas que son áridas o que sea, pues ellos los dejan. Si es uno nada más, ellos sueltan un misil que lo intercepte y si son muchos, tiran el Iron Dome. El Iron Dome es como si fuera una telaraña magnética, electromagnética, que se crea en el aire, se queda suspendida y todo lo que choque ahí arriba va a explotar. De hecho, no hubo ningún muerto en esos 20 misiles, no hubo bajas en Israel. No, acabo de hablar con mis amistades de Israel, me dicen, no tenemos una sola baja. Y son misiles ahora sofisticados de Irán. Que no son, no son cohetitos misiles tampoco. Caseros. Exacto, ya no. Son de alta potencia, pero agarraron todos en el aire. Entonces, Israel, para los que les gusta estudiar el tema y verse con nosotros un poquito más, tiene un estilo que no es el estilo común de muchos países en el mundo. O sea, Israel usualmente no provoca un ataque. Digo usual porque puede ver que en algún gobierno suceda.
Pero si lo atacan, Israel se va a asegurar de multiplicar el contraataque. No lo va a hacer por vicio. Lo hacen, y esto es milicia pura, lo hacen por seguridad. O sea, tú me atacaste y yo me voy a asegurar que de donde salieron esos misiles, tú no me vuelvas a disparar uno. Exacto. Y eso fue lo que pasó anoche. Tú me disparaste, yo te tiré el Iron Dome, y en respuesta a tu ataque, yo te disparé contra todas las bases iraníes que habían en Siria, que yo sabía que tú las tenías allí. Exacto. Y te las destruí. Así que ya volvió un ceasefire, porque Irán no tiene con qué dispararle a Israel desde Siria. Los rusos entraron en una conversación, Vladimir Putin entró en una conversación con Benjamín Netanyahu, porque la semana esto hace que par de viene, días, ¿no? Sí, hace 2 días. Netanyahu llegó de Rusia hace par de días de hablar con él. Oh, correcto. Y va a haber un cese al fire, o sea, al fuego. Esperamos que así sea, porque ya dentro de unos días adicionales viene la celebración de los 70 años del aniversario del Estado de Israel. Vladimir Putin decide no entrar ahora. Bíblicamente hay algo que diga que en un futuro sí Rusia es parte de un ataque a Israel, o bíblicamente no tenemos eso. Mira, en interpretaciones, vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? Los hermanos que les gusta leer la Biblia y buscar la profecía bíblica, recuerde que toda profecía bíblica requiere mínimo un grado de interpretación. Porque hay que mirar la profecía a la luz de los tiempos. Y puede ser que algo que creíamos proféticamente hace unos 20 años atrás, hoy lo tengamos que estar mirando desde otra perspectiva. Okay. Siempre Israel se vio como la víctima de un ataque de un reino del norte. Y siempre se le puso el sello de que será Rusia y o China. Cualquiera de los dos puede ser ahora mismo, porque los dos cualifican. Y Siria tiene tremenda base montada sobre Damasco, que está al norte de Israel. Y los chinos vienen construyendo una autopista desde China por el Medio Oriente, porque ellos quieren negociar también con Europa por tierra. Entonces, no sé si se acuerdan que hace unos años atrás hubo el famoso incidente en el Nepal, donde estos monjes incluso se quemaron ellos mismos por con tal de que los chinos no desalojaran, ni siquiera expropiaran gente que había por una ruta. Y era que a los chinos les era más económico pasar por ese lugar que construir por las Himalayas. O sea, lo tergiversaron en una lucha religiosa y en una lucha realmente socioeconómica. ¿Para qué? Bueno, pues ahora para montar una represa, ya sea sobre el Tigris o el Éufrates, que también está en la Biblia, para llegar hasta el Medio Oriente. No sé a ciencia cierta si este es el conflicto que va a dar paso a lo que habla la escritura de una guerra mundial a nivel tipo Armagedón, pero sí puedo decir algo. Este es el tipo de escenario que tenemos que estar velando. Tiene las características. Tiene las características, tiene la gente y sobre todo tiene a Israel en el panorama. No va a haber un conflicto tipo el de Armagedón nunca en la historia si Israel no es el panorama. Si Israel no está, porque toda profecía bíblica del final de los tiempos va a girar alrededor de Israel. Ese es el reloj que hay que estar mirando constantemente. ¿Por qué? Porque todo empezó allí. Así que todo tiene que terminar allí. Hay gente que dice que Israel es un ítem de creación política y que no tiene que ver nada con la Biblia allá. ¿Qué dice MacDill en cuanto a eso? Hay dos posiciones bien sólidas que hay que respetarlas las dos. Hay judíos que dicen, yo no creo en el Estado de Israel. Es que me escucha bien, que estoy diciendo judíos. Sí, lo estás citando. Lo estoy citando. ¿Por qué? Dice, yo les pregunto, ¿por qué? Pues yo he estado allí 26 veces. ¿Y por qué? Bueno, porque este Israel es un Israel de creación humana, tipo política. No es el Israel mesiánico que la Biblia establece. Solamente puede surgir un Israel mesiánico cuando venga el Mesías. Esa es la postura de algunos de ellos. Otros dicen, bueno, eso puede ser cierto, pero para que exista un Israel mesiánico tiene que darse primero un Israel político. Así que este es el preámbulo del otro. ¿Ve? Estas son las dos posturas que ahora bien, para las personas que nos escuchan, todo lo que usted ve hoy que es el Medio Oriente, no es el Medio Oriente bíblico. Este es un Medio Oriente que se creó después de la Primera Guerra Mundial con Winston Churchill y las alianzas con todos los jeques árabes en una estrategia de Inglaterra de poner gente que se peleen entre ellos mismos en los países, cosa de tener eso bajo control y tener ellos la oportunidad de intervenir cada vez que ellos vengan. Si eso no es lo que ha pasado en la historia, hay que volver a revisarla. Y si hago eso y me aprovecho de sus riquezas y recursos, pues los uso para mí. Claro. Ahora bien,
la pregunta desde la parte mía, Magdiel, yo creo que este Israel bíblico es este Israel político, camino a un Israel mesiánico. Exacto. Yo tengo eso bien Y que claro. de 48 para acá lo que hemos visto es cumpliéndose otras promesas bíblicas, como por ejemplo los desiertos reverdecerán y tanta cosa que se ha cumplido. El hebreo volvió a ser lengua nacional, el shekel volvió a resucitar, que es la moneda original de Israel, el desierto resplandece, las naciones, los judíos regresan. 800,000 judíos vinieron de Rusia para Israel. Ahora están viniendo franceses, después de lo de Bruselas y cuatro cosas, para vivir en Tel Aviv. Hay judíos en el mundo entero, todos van todo el año. El ejército se fortalece, su economía es sólida, el agua es más potable que la de nadie. Son terceros en el mundo en términos de la exportación agrícola. O sea, si hubiera un nuevo orden mundial a decir todo el mundo tiene que unirse, Israel tiene 1000 razones para decir yo no me voy a meter en eso. Exacto. Wow. Interesante por demás. Magdiel, no nos asustamos con lo que está pasando. No. Ningún cristiano debe asustarse. Para nada. Estar pendiente, estar al día con lo que está pasando, pero no es un asunto de miedo. Ahora mismo, donde más gente turista hay en el mundo, Es en ahora Israel. mismo es en Israel. Así que quédese Y en ningún paz. viaje se está cancelando, así que No. si usted sacó un pasaje este año para ir a Israel, tranquilo, eso pasa Usted todo el tiempo. preocúpese cuando haya un anuncio oficial de un departamento de Estado que no le va a permitir viajar o que la línea aérea cancele el viaje. Cuando las líneas aéreas comerciales cancelan los viajes es porque hay un problema real. Y eso ahora mismo no está pasando. No está pasando. Ni va a pasar. Magdiel Narváez con nosotros en esta hora, poniéndonos al día de lo que está sucediendo en Israel. Ya mismito venimos con mucho más aquí en Cerrando el Día. Así es. Gracias.